El ministro de Economía el día de hoy ha dado conferencia de prensa para desmentir las acusaciones de la agrupación Creemos sobre el tema de persecución financiera tras la aprobación del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, donde mencionó que no se persigue a nadie y que las investigaciones que se realizan se hacen por la denuncia de algún tercero. También mencionó el ministro que los senadores de Creemos han salido a decir una serie de mentiras que no se ajustan a la verdad. Vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía con respecto a este caso. La conferencia de prensa, proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, dando paso a las declaraciones del señor ministro de Economía. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, tengan todos ustedes muy buenos días, amigos de la prensa. Saludar a nuestra viceministra interina, Carolina Arismendi, del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. Hemos convocado esta conferencia de prensa para desmentir afirmaciones que se hacen desde la oposición en relación a que la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, haya alcanzado tener poderes extralimitados para, en primer lugar, escuchar llamadas telefónicas, incautar bienes, meter a la gente a la cárcel. Realmente fuera de lugar esas afirmaciones. En todo caso, lo que hace esta ley es darle el marco general a la estrategia de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, en el marco de nuestra participación como país asociado a la GAFI, que en noviembre va a venir a hacer una evaluación de muchas de las tareas que están acordadas, ¿no? 40 puntos en los que tenemos que nosotros responder y 11 acciones específicas, ¿no? Y la verdad que usamos estándares internacionales. En todos los países del mundo las unidades de investigaciones financieras tienen esas atribuciones, las atribuciones normales. De hecho, la UIF en ningún caso va a poder escuchar llamadas telefónicas porque no se ha modificado el Código Penal ni las leyes referidas, y la Constitución sigue resguardando la confidencialidad y la privacidad en las escuchas de las llamadas telefónicas. Por lo tanto, desmentimos a esos senadores que han empezado a hablar esa sarta de mentiras, ¿no? Segundo término, nosotros no vamos en ningún caso como Gobierno Nacional ni la UIF perseguir a ningún informal. Lo que se tiene que entender aquí con mucha claridad es que las investigaciones que realiza la Unidad de Investigaciones Financieras las hace a partir de el ROS, que es un reporte de operación sospechosa, que la hace un banco o una entidad financiera que encuentra unos movimientos extraños en las cuentas de algún agente económico. Entonces, lo que hace la entidad financiera o lo que hace un banco es agarrar este reporte, lo llena y lo manda a la UIF. Pero, ¿y si no lo hiciera así? Si alguien ve que hay un movimiento inusitado en el gasto de algún agente económico, o hay una denuncia en la misma prensa de algún elemento que llama la atención sobre algún enriquecimiento o ganancia ilícita de alguna gente, la UIF no podría hacer su investigación. Esta investigación, ya sea por el reporte de operación sospechosa o porque hay una denuncia o en los medios informativos se denuncia este presunto elemento de enriquecimiento de ganancias ilícitas, lo que hace la UIF es simplemente abrir un caso de investigación y al tener este caso de investigación va a hacer lo que hace siempre, llevar estos antecedentes a la fiscalía. Son los fiscales los que inician el
el proceso de investigación judicial. De hecho, hasta ahí no hay ningún dictamen, ni se lleva a nadie a la cárcel. Entonces, quiero que quede claro que la UIF en ningún caso va a tener ningún poder extranormal, como se ha afirmado, o va a perseguir a los informales, porque el hecho de que hayan agentes económicos informales no significa que eso es ilegal en el sentido de las transacciones económicas y de comercio que habitualmente hacen, ¿verdad? Entonces, eso significaría que una señora que vende comida le vamos a investigar de dónde tiene plata. No es así, realmente eso raya en lo absurdo, como lo ha señalado algún senador en una declaración. Por lo tanto, ratificamos como Gobierno Nacional, la UIF simplemente lo que hace es hacer investigaciones financieras sobre legitimación de ganancias ilícitas. Y toda esa investigación siempre se la pasa a la Fiscalía. De hecho, en la UIF no se determina en ningún caso sustraer bienes, escuchar llamadas telefónicas, de ninguna manera. Entonces, queda claro para el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Economía que la norma más bien nos va a permitir establecer una estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas en el marco de la GAFI, ¿no? Que somos nosotros miembros de esa entidad como país. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a dar lugar a las consultas sobre el tema de los medios de comunicación. Iniciamos con el periodista Ángel González de la agencia de noticias CCB. Buenos días, ministro. Quería consultar lo siguiente. En este caso de la legitimación de ganancias ilícitas, ¿hasta cuánto más o menos sería el monto en el cual la UIF estaría haciendo la observación, por decirle que hay personas que son informales, que tienen grandes montos en algunos casos por transferencias y todo? ¿Hasta cuánto más o menos sería el monto que habría el movimiento económico para que la UIF tome cartas en el asunto o esté observando esta situación, por favor, ministro? Bueno, no se puede decir un monto, sino lo que se hace es ver el grado de variación, ¿no?, inusitado que puede haber en este movimiento, pero eso es a partir de una denuncia. La UIF no dice, en ese caso vamos a investigar a Ángel González. En un caso no toma esa predisposición. Si hay una denuncia, hay algunos elementos que llegan a la UIF para decir que algún agente económico está teniendo movimientos inusitados de gasto o de ingresos, es posible aquello, pero en ningún caso lo hace simplemente porque la UIF ha determinado esa acción. Vamos a continuar con la consulta de la periodista Vilma Catari de LTP. Buenos días, ministro. Una consulta. La gente se pregunta a partir de este proyecto de ley si la gente natural también va a ser investigada. Muchos han llegado al medio y han preguntado si van a entrar a sus cuentas, si van a tener algún poder. Y acotando la pregunta del compañero, es decir, no se va a observar un monto. Digamos, yo tengo $1000 y a partir de los $1000 yo voy a ser investigada o demás situaciones. Por favor, gracias. Muy buena la pregunta, que va en el sentido del anterior también. En ningún caso no va a ocurrir nada de aquello, porque volvemos a repetir, la UIF siempre hace investigación a partir de una denuncia. No lo hace simplemente porque un buen día en la mañana se le ocurre investigar a alguien por eso. Entonces, dentro de sus protocolos tiene que haber una denuncia bien fundada. Inclusive si hay simplemente una denuncia que ha llegado incluso anónima, eso no puede ser sujeto de elemento para iniciar la investigación. Alguien tiene que ser una denuncia bien fundada, donde alguien dice: yo sí quiero denunciar, soy responsable en mi denuncia porque yo he visto esto o aquello. Y en ese sentido no puede ser jamás un elemento discrecional
para empezar a ver las cuentas de las personas, cuentas bancarias nos referimos, ¿no? Finalmente vamos a escuchar la consulta del periodista Rubén Ariñez de Unitel. Gracias, señor ministro. Si bien usted aclara de que la norma no faculta escuchas y todo lo que usted ha mencionado claramente, en el documento del anteproyecto de ley que ya está a punto de sancionarse, se fija un plan de acción en el que, por ejemplo, se proponen ajustes normativos, ¿no?, para allanar, por ejemplo, la investigación de oficio de la UIF sin trabas, o, por ejemplo, esto que usted mencionaba, las escuchas telefónicas a través de una modificación del Código de Procedimiento Penal. Se está pensando hacer esto a futuro. Evidentemente no es atribución de la UIF, pero se plantea en ese documento que instancias como la policía, por ejemplo, planteen este ajuste normativo para allanar una mejor fiscalización. Rubén, de Unitel, en ningún caso se señala eso en la norma. Yo te la voy a leer aquí. Dice, formular la normativa que, la acción, ¿no?, a desarrollar, formular una normativa que faculta a la OIF iniciar investigaciones de oficio sin la necesidad o existencia de un ROS o pedido de la autoridad competente, así como establecer las condiciones para el ejercicio de la misma, de acuerdo a estándares internacionales, debiendo garantizar los derechos fundamentales y velar por las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico vigente. Está clarísimo que se está resguardando todo el marco legal para que la UIF en ese marco pueda hacer esa investigación de oficio. En ningún caso esta normativa amplía o va en esa dirección señalada, ¿no? Por lo tanto, volvemos a aclarar al pueblo boliviano que esta normativa en todo caso más bien es una estrategia que va en el marco de las 40 recomendaciones de la GAFI que tiene que cumplir el país para no ser sancionada en el futuro. Muchas gracias. Ministro, las puntualizaciones